Dios les bendiga y Dios les guarde a todos mis amados hermanos, amigos que se conectan siempre en esta página para recibir palabra del Señor, dirección, consuelo, esperanza, incluso palabra de salvación y de nuevas oportunidades en la vida de cada uno de ustedes. En esta semana, en estas dos secciones de hoy y del viernes, quiero compartirles a ustedes sobre el poder de creer, el poder que hay en creer. El Señor nos ha estado dando una palabra en estas semanas pasadas, en estos meses, durante esta pandemia. El Señor ha estado dando palabra, dirección, consejo, sabiduría, conocimiento, ciencia. Su Santo Espíritu ha estado guiando a su pueblo, a sus hijos, en cada etapa, en cada fase, y damos gracias al Señor por eso. Hemos visto su gracia sobreabundar en gran manera, su amor arroparnos, abrigarnos, impartiendo seguridad, su presencia en nosotros, con nosotros, entre nosotros, por medio del Espíritu Santo. Y he visto en las diferentes cápsulas, intervenciones, conferencias, prédicas, tanto de los pastores, Elizabeth, Mauricio, en los recursos que aquí han desfilado, David, la pastora Ruth, la pastora Lisbeth, el pastor Tulio y demás recursos que han estado participando. He visto a Pablo también del Ministerio de Artes. Y todo va alineado en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Por eso me dirijo a ti que te conectas a esta página, porque toda esta palabra que se ha estado repartiendo, que se ha estado compartiendo, se valida en tu vida cuando crees. Por lo tanto, creer tiene un poder sobrenatural, un poder majestuoso, un poder poderoso, y valga la redundancia, y con el énfasis en que quiero hacerlo de manera intencional, porque estaremos precisamente hablando hoy miércoles y el viernes sobre los misterios de la fe, el poder de creer, lo que ocurre en nuestro ser interior, lo que ocurre a nivel cerebral, lo que ocurre espíritu, alma y cuerpo cuando están unidos de manera integral bajo el impacto del poder en el creer. Entonces, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 1, en una versión actualizada, específicamente la Biblia amplificada. Ahora pues, la fe es la seguridad, o sea, el título de propiedad, la confirmación de las cosas que se esperan, divinamente garantizadas, y la evidencia de las cosas que no se ven, la convicción de su realidad. La fe comprende como un hecho lo que los sentidos físicos no pueden experimentar, lo que los 5 sentidos básicos no pueden experimentar. Por eso nos reafirmamos en que el primer sentido de percepción en la raza humana es a nivel de pensamiento. Ahí es donde Dios coloca sus planes, sus propósitos, sus intenciones, sus motivaciones. Entonces, mis amados, el creer tiene un poder en nuestras vidas cuando Dios coloca a nivel de pensamiento. Y como vamos a estar hablando del poder del creer alineado a lo que son los misterios de la fe, pues quiero entonces compartirte. Estos son principios que enseñamos dentro de la neuroteología cristiana, y quiero compartirte algunos principios de los que compartimos, una óptica de la palabra, pero desde una perspectiva de la neuroteología cristiana.
Cuando creemos, la actitud de creer se fusiona en nosotros como un rasgo de nuestro propio carácter, cuya fuente son las infinitas intenciones que han estado en los pensamientos de Dios mismo. Y me voy a explicar. Cuando Jesús nos invita a creer, en realidad estaba seduciendo nuestro espíritu y nuestra alma para anhelar vivir para sus misterios, para sus propósitos y para sus intenciones. No era tanto para lo que podríamos visualizar o alcanzar, sino para ser cauces de los misterios de la eternidad que anhelaban abrirse paso a través de ti, a través de mí. Y cuando aceptamos incursionar en la venida, en la aventura divina de creer, la constante en nosotros es el asombro, es maravillarnos, es sorprendernos con las cosas que veremos de parte de Dios. La expectación y el fuego que hay en nuestro interior, alimentado por esas experiencias extraordinarias, continúan seduciéndonos y alineándonos a los designios divinos, que continuamente estarán dando nuevas formas en nuestros pensamientos y que estos inevitablemente habrían de estar transformándonos a causa de esas experiencias extraordinarias. Por lo tanto, cuando estamos hablando de creer, la palabra dice, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Inmediatamente el padre de aquel muchacho clamó y dijo, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Estamos hablando de Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24. Lo único que Jesús pedía a aquellas multitudes que le seguían, aquellas personas que pedían por un milagro o intervenciones de Dios a través de él, lo único que pedía era, confía en mí, cree, ten fe. Las tres van tomadas de la mano y las tres tienen el mismo significado, tienen la misma invitación. Él dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También dice en Juan 17, 20 al 21, mas no ruego solamente por estos en la oración intercesora de Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de ti y de mí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El poder de creer. Por ahí podemos encontrar varias citas bíblicas. Hay un pasaje bíblico donde he visto que le han dado un enfoque, un solo enfoque, pero yo te invito a que le demos otro enfoque, que es el pasaje bíblico de Tomás. Siempre hablamos de Tomás como el incrédulo, incluso predicamos desde nuestros altares, no seas incrédulo como Tomás. Pero ¿saben qué? Creo que la palabra completa es inspirada por el Espíritu. Entonces, creo que también Dios ha permitido que esa porción bíblica esté ahí registrada, haya sido registrada. ¿Sabe por qué? Porque la expresión de Tomás fue, si yo veo, dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y Tomás dijo, si no viere las manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
Pero ¿sabe qué? Yo quiero darle un sentido nuevo a esa porción bíblica, porque fue el único que aún en su incredulidad, fue su incredulidad la que Dios usó para registrar que cuando Jesús se apareció en medio de ellos, dijo: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, para que no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué quiere decir esto? Mis amados, que esta acción de Tomás puso en evidencia que el que resucitó fue el mismo que murió en la cruz del Calvario. Porque la exigencia de Tomás puso en evidencia a la historia humana que el que resucitó tenía las marcas de las cicatrices de lo que ocurrió unos días antes allí en la cruz del Calvario. Hay que darle mérito a la incredulidad de Tomás. Pero yo no estoy aquí resaltando la incredulidad, porque no es exaltar la incredulidad. Es que puesta en evidencia eso quedó registrado para la historia. Pero Tomás también entendió el mensaje y recibió el mensaje. ¿Cuántos en la vida no andan como Tomás pidiendo evidencia? Pero precisamente para Dios glorificarse y poner en manifiesto la realidad de Dios, de quién es Él y lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Por lo tanto, mis amados, el poder de creer. Entonces, dice la palabra en Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Repito, te llene de gozo y te inunde de la paz que viene en creer. Dice, para que abundéis en esperanza en el poder del Espíritu Santo. Toda palabra de esperanza, toda palabra de aliento, toda palabra de consuelo, de dirección, de consejo que tú has estado recibiendo, yo declaro como el apóstol Pablo aquí en Romano, que el Dios de la esperanza te llene de gozo y te dé paz en la medida en que creas lo que Dios te está diciendo a través de cada uno de estos recursos que están disponibles para ti a través de esta página. Y resalto, porque el creer en sus promesas no solo te da paz, sino que aumentará la fortaleza de la esperanza en el poder, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hago énfasis en el poder del creer alineado a la fe, porque yo escucho personas que dicen: yo no creo ni en la luz eléctrica. No hay problema si no quiere creer en la luz eléctrica, mejor dicho. No hay problema. El asunto es que no creer, sabemos que la expresión tiene una connotación, ¿no? Pero no creer en la luz eléctrica, como dicen algunos, no anula la realidad de la luz que produce la electricidad y todas las implicaciones para producir esa luz. El hecho de que no creas en Dios no anula la realidad de Dios. El hecho de que decidas no creer en su palabra no anula la realidad de esa palabra. Tú decides, tú escoges. Yo te invito, como Jesús invitó a sus discípulos y nos invita a nosotros hoy a creer. La palabra dice que el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Entonces, el acto de fe es esencialmente hacernos aptos para recibir las capacidades espirituales que provienen del Espíritu Santo.
Las grandes cualidades de la fe no se demuestran en alcanzar cosas inmediatas que son accesibles solo con un poco de esfuerzo humano. El asunto de la fe siempre estará relacionado, vinculado, estrechado a los asuntos espirituales, eternos y trascendentales que están implicados en nuestra realidad de vida, pero en conexión a lo eterno de Dios. La fe siempre nos llevará a metas espirituales. La fe educa nuestro espíritu mientras transitamos por ella y configura nuestro cerebro a las demandas que precisamente de ella surgen. La fe no puede activarse al máximo desde nuestra comunión, si no es desde nuestra comunión a solas con Dios. La fe actúa siempre en relación a Dios y los asuntos espirituales. Claro, pudiéramos escuchar aquí, pues está la fe natural, está la fe, sí, en términos de confianza, de creer, pues desde que nacemos, ¿verdad? Reconocemos ese vínculo maternal, cómo el bebé se aferra, sabe que ella es su mamá. El hecho de que entremos, digamos, a este recinto y simplemente levantemos ese interruptor de luz con una confianza plena de que van a encender las lámparas, una fe que actúa natural. Vamos al supermercado, agarramos aquella lata de habichuela porque la etiqueta dice que dentro hay habichuela y tenemos la confianza de que cuando abramos esa lata en la casa va a tener habichuelas dentro. No sé si a alguien le ha resultado que han salido garbanzos o han salido, qué sé yo, gandules. Pero mis amados, hay una fe, sí, hay una confianza natural en esta realidad natural en la que vivimos. Pero cuando estamos hablando del poder del creer y de la fe de la que habla la palabra en Hebreos, que Jesús es el autor y consumador, o sea, el que perfecciona la misma en nuestras vidas, no estamos hablando en términos de las cosas naturales, ni siquiera, repito, ni siquiera en adquirir cosas en la vida que con un poco de esfuerzo, una buena administración económica, mis amados, las podemos conseguir. Hay personas que se esfuerzan, ahorran, se planifican y consiguen cosas que muchas otras personas simplemente pensando que con fe las van a conseguir. Y gente no creyente las consigue con un esfuerzo humano, administrando bien. Confío en el Señor que me estoy dando a entender. Mis amados, de la fe que habla la palabra, cuando Jesús oró y dijo, no solo oro por ellos, sino los que han de creer, el poder de creer. En la fe que se inicia en Cristo y se perfecciona en Él es una fe que abarca mucho más allá. Está relacionado con los asuntos espirituales. Y he querido tomar estas dos secciones para abundar sobre ello, porque Dios ha estado dando esta palabra a tu vida, sus promesas, ministrando a tu vida, pero te está diciendo tienes que creer, porque el creer es el que valida todas esas promesas en tu vida y creer que para Dios todo es posible. Y estamos hablando de promesas, mis amados, que te relacionan más profundamente con Dios, que tienen repercusiones hacia lo eterno. Porque todo en esta vida es temporal, hasta el COVID es temporal. Y tú y yo no podemos perder la perspectiva de que aun cuando estamos viviendo en esta pandemia, tú y yo fuimos diseñados para la eternidad. La palabra del Señor dice que Dios puso eternidad en los hombres, aun cuando los hombres no alcanzan a entender, dice en Eclesiastés. Por lo tanto, tú y yo fuimos llamados a actuar, a vivir, a manifestarnos como hijos de Dios
y que todo esto tenga implicaciones a la eternidad. Por lo tanto, agarra cada palabra que has estado recibiendo y cree que Dios es fiel, es verdadero y Él lo hará. La fe no es una emoción. La fe no es un proceso intelectual. La fe no es una decisión. No obstante, la fe influye en cada uno de esos procesos, porque la fe es un estado o un espacio espiritual en el cual hemos sido insertados por el Espíritu Santo para hacer realidad las verdades del cielo aquí en la tierra. Por lo tanto, aunque la fe no es una emoción, afectará mis emociones, mis estados de ánimo. Aunque la fe no es un proceso intelectual, pero me va a obligar a recalcular mi entendimiento en una renovación de pensamiento. La fe no es una decisión, pero me ayudará a tomar decisiones confiando plenamente en la provisión de Dios. Por eso el llamado en este tiempo, el llamado ahora es: atrévete a creerle a Dios. Cada palabra que se te ha impartido, cada reflexión, cada oración que se ha hecho. Cuando escucho esas oraciones de la pastora Lisbeth, esta gran mujer de Dios que cuando cierra sus ojos y abre su boca para iniciar una oración, no encuentra cómo terminar, pero somos llevados en un recorrido a través de esa oración intercesora de alabanza, de adoración, de reclamos, mis amados, y somos profundamente ministrados y nuestra fe se alimenta en el poder de creer, porque todo es inspiración del Espíritu y eso es importante. Si queremos tener fe, debemos comenzar por tener un verdadero tiempo en intimidad con Dios. Y esa es una de las instrucciones que el Señor nos ha dado para este tiempo, para este mes de agosto. Tiempo de nuevos amores con Dios. Tiempo de nuevos amores en intimidad con Dios. Porque Él quiere aumentar tu fe. Él quiere alimentar tu fe. Este será un tiempo donde Dios hará cosas contigo que antes no había hecho. Este es un tiempo que oirás cosas de parte de Dios que antes no habías escuchado. Este es un tiempo en que verás intervenciones divinas que antes no habías visto. Este será un tiempo en que vivirás experiencias que antes no habías vivido. Por eso la importancia de creer y de abrir esos espacios en intimidad con Dios. Dice la palabra en Mateo 14:23, despedida la multitud, Él subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, allí estaba solo. Está hablando de Jesús. Mis amados, los judíos acostumbraban ir a la sinagoga. Jesús visitaba las sinagogas, enseñaba en ellas, enseñaba en la calle, practicaba lo que era la disciplina de oración. Pero la Biblia registra varios momentos, muchos momentos en que Él se apartaba. Ya no era la disciplina de la oración en relación a la práctica de lo que hacía su pueblo judío. Era un asunto personal, íntimo, en relación al Padre. Y esa es la invitación. La iglesia convoca oración, la iglesia convoca ayuno, pero hay un asunto muy personal. Jesús dijo, cuando ores, vete al aposento, cerrada la puerta. Él llevó la oración a un nuevo significado, a un nuevo nivel. Ese tiempo de intimidad, de encerramiento, de escuchar y sobre todo creer, mis amados. Así que toma este adelanto de lo que estaremos compartiendo y cierro con esto para orar. La fe está en su terreno más fértil cuando es puesta en asuntos divinos,
para que esto se hagan realidad sobre este mundo. Dios nos la da como un don suyo y tiene su máximo sentido cuando primordialmente buscamos el reino de Dios y su justicia, y en segundo lugar, para que todas las demás cosas a causa de esto sean añadidas. Prepara el terreno de tu mente, de tu alma, de tu espíritu. Atrévete a soñar, atrévete a creer, aférrate a la palabra del Señor y simplemente confía y deja que Él alimente tu fe. Quiero orar en este momento. Padre celestial, Abba Padre, venimos ante tu presencia por medio de tu Hijo Jesucristo, el que abrió el camino y el acceso a tu presencia. Y te damos gracias por la comunión que disfrutamos por medio del Espíritu Santo. Señor, para que en esta hora, esta palabra que estamos compartiendo y los demás recursos alcancen al que tú has determinado que alcance, Señor. Padre Santo, y las reciban cada persona que ha sido ya determinada a recibirla. Lo que sí te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, es que cada persona que la reciba la crea. Cada palabra, cada oración, cada conferencia, cada culto, cada reflexión que compartimos en estos espacios, en esta página, a través de este ministerio, la Iglesia Cristiana, el Sendero de la Cruz. Señor, que tú puedas alimentar la fe de cada uno de aquellos determinados a creer, a recibir y a validar esa palabra en sus vidas. Sabemos, Señor, que hemos sido convocados por ti y tú nos estás instruyendo, porque así fluye tu amor, tu gracia y tu favor. Solo te pedimos, Señor amado, que cada persona que sea alcanzada con esta palabra, Señor, se aferre a tus promesas, se aferre a tu palabra, más aún se aferre a ti mismo, porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe, y veamos realidad lo que tú has determinado en la eternidad aquí en nuestras vidas. En medio de este tiempo, con todo lo que tú nos has dicho, lo que simplemente quieres resaltar hoy es crean, 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 tengan fe, confíen en que tú eres un Dios verdadero, fiel, y que tú cumplirás lo que tú has determinado y lo que tú has dicho. Señor, a pesar de lo que estemos viviendo, tú lo harás. En esta hora te pido que alimentes la fe de cada oyente, de cada cual que está ahí conectado, Señor amado. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.